sistema que se desea controlar es un reactor catalítico de tanque de agitación continua, en el cual se tienen dos entradas, dos caudales, con determinada concentración cada uno. Y se desea en la salida controlar la concentración del caudal de salida. En este caso, se han definido las concentraciones de entrada como constantes y la entrada W2 como constante, mientras que la entrada que vamos a variar en el tiempo es W1. Es decir, que el esfuerzo de control va a ser aplicado sobre la variable del caudal de entrada, W1. En estos controladores se necesita conocer el modelo de la planta, con el objetivo de, mediante el optimizador, simular cuál va a ser el comportamiento de la planta real y obtener los esfuerzos de control más apropiados para generar la respuesta o para generar una respuesta, la respuesta más adecuada. Con respecto a ello, entonces se toma la decisión de cuál es el esfuerzo de control que se le enviará a la planta real. Entonces, esto busca minimizar el error entre la referencia y la salida esperada, de modo que los cambios bruscos en el esfuerzo de control no afecten tanto o se minimicen, por lo cual se tiene en cuenta pues que la función de costo del optimizador es la sumatoria ponderada de los cuadrados del error de predicción, ¿sí?, entre el sistema real y la planta, y el incremento de la salida del optimizador. Es decir, que se busca pues que el esfuerzo de control o la diferencia de esfuerzo de control entre una iteración y la otra no sea muy grande. Es decir, que el esfuerzo de control no varíe bruscamente. Hay dos parámetros importantes a tener en cuenta: el horizonte de predicción futuro y el horizonte de control futuro. En ambos se debe tener en cuenta que un horizonte de control y de predicción futuros requieren mayor esfuerzo computacional. Por lo tanto, si tenemos un horizonte de predicción de la salida muy amplio, puede ser que ante perturbaciones en el sistema cambie el comportamiento del sistema real y toda esta predicción que hicimos, pues todo ese cálculo se pierda y es cómputo desperdiciado. Sin embargo, si es muy corto, pues no se aprovecharían las bondades de este sistema. Además de ello, esto aplica también para el horizonte, para el esfuerzo de control futuro. Si el esfuerzo de control futuro, pues disminuye la eficacia del controlador. Cuando se aumenta este esfuerzo de control futuro o la posibilidad de esfuerzo de control futuro, puede mejorar la eficacia del controlador. Sin embargo, en un caso en el cual el horizonte de predicción sea igual al horizonte de control, entonces se tendría en cuenta que solamente los primeros esfuerzos de control van a tener realmente una incidencia significativa sobre el sistema, y el resto de esfuerzos de control calculado se desperdiciarían, de modo que se debe encontrar un equilibrio óptimo entre estos dos parámetros. Continuando con la explicación de la simulación, lo que haremos entonces en primer lugar es realizar la identificación de la planta. Para ello hemos definido cuáles son las entradas mínimas y máximas de la planta y también las salidas mínimas y máximas de la planta. Estos son los rangos. Y un total de 8.000 muestras para el entrenamiento. Por lo tanto, procedemos a
hacer la generación de la obtención de los datos de entrenamiento por medio de simulación. Esto toma un poco de tiempo, así que debemos esperar. Una vez obtenidos los datos de la simulación con la respuesta de la salida del sistema con respecto a su entrada aleatoria, procedemos a aceptar los datos. Y a continuación procedemos entonces a entrenar la red neuronal. Por lo tanto, presionamos en Train Network y vemos que se ha hecho de manera efectiva el entrenamiento de la red neuronal. En estas gráficas podemos observar con respecto a la entrada cómo se comporta la planta real y cómo se comporta la planta obtenida por medio de la red neuronal. Y en esta pues también se puede observar ante diferentes variaciones. Con esto hemos validado que nuestra planta se comporta de manera adecuada y procedemos entonces a aceptar nuestra planta obtenida. Aquí se hace un resumen de cuántas iteraciones le tomó para poder identificar la planta, en este caso 16 iteraciones. Y bueno, procedemos entonces a cerrar estos datos y a continuación podemos hacer la simulación en 120 segundos para ver con respecto a una referencia aleatoria cómo se comporta el sistema. Aquí se puede ver cómo empieza a hacer la simulación, pero debido a la carga computacional dada por este sistema, por este controlador, pues toma bastante tiempo y en principio se observa de esta manera, pero ya vamos a ver que la gráfica a continuación se empieza a mostrar completa. Ok, aquí ya se ve cómo es la respuesta de este sistema y finalmente esta es la respuesta obtenida por el sistema con el controlador predictivo, en la cual bueno, se puede ver que ante variaciones relativamente pequeñas de la referencia con respecto a la posición, al valor inicial de la variable, se tiene una respuesta adecuada. Sin embargo, conforme cambia la diferencia entre la referencia o el valor inicial del sistema y la referencia final, la respuesta del sistema se vuelve un tanto más oscilatoria, un tanto más inestable. Y en el caso de el cambio de referencia negativo, pues se tiene una respuesta un tanto más lenta del sistema. Esto debido a su dinámica y a las restricciones que tiene el sistema con respecto a las variaciones de su esfuerzo de control. Sin embargo, en valores más bajos se ve un comportamiento oscilatorio que el sistema de revisión puedan deberse a la configuración de los parámetros del controlador. Y así es como funciona nuestro controlador predictivo